Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos una vez más en nuestros miércoles live, donde hay una palabra de fe para nuestra vida. Y es precisamente esta palabra de fe es la que el Señor a lo largo de su ministerio comenzó a ministrar a todas aquellas personas que les estaban escuchando. De hecho, Él animaba a las personas para que tuvieran fe en lo que Él decía, y también instaban a otros, aquellos que de pronto por su incredulidad, porque no tenían claro quién era Él, les animaba también a que fueran exhortados en medio de esta fe. Y es que la fe es importante. En el camino del creyente, la fe es fundamental. Primero, para salvación, porque de hecho sin fe no podemos acercarnos al Dios de toda gracia. Pero también a lo largo de nuestro caminar, después que somos creyentes, la fe es la base, es el sustento de aquello por lo cual nosotros nos acercamos confiadamente al trono de su gracia y también a la palabra para creer por ella. Así que entonces nosotros la fe lo que nos da a nosotros es la convicción de que su palabra es verdadera. Esto requiere que nos mantengamos, la fe lo que hace es que nos mantengamos enfocados en el Señor, porque si apartamos los ojos de Cristo, que es la palabra, entonces comenzaremos a ver las circunstancias de otra perspectiva, y esto puede hacer que nuestra confianza en Él comience a tambalear. Así que la enseñanza de esta noche es: ando por fe. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Así que tú en tu casa puedes decir, o en el lugar donde te encuentres, yo ando por fe. Y un buen ejemplo es el de Tomás. Era uno de los 12, ¿verdad?, quien no se encontraba en el primer momento cuando Jesús le aparece a los 12 discípulos. Así que entonces Jesús vuelve y se le aparece por segunda vez a los 12 discípulos, y él dice, antes de eso dice: si no viere las manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Pero dice la palabra que 8 días después el Señor se le aparece y estaba Tomás ahí. Y entonces el Señor le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces en el versículo 28, Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto se halla en Juan capítulo 20, de los versículos 24 al 29. En otras palabras, Tomás tuvo que ver para creer, pero lo que nos dice el Señor es que nosotros somos bienaventurados, o somos bienaventurados cuando no vemos, pero creemos. Así que el tener fe implica creer sin haber visto. Nos damos cuenta que solo hay 2 maneras de vivir en este mundo, mis amados. Uno es por fe y el otro es por vista. Si es por fe, es porque tú estás creyendo en Dios y en su palabra. Si es por vista, es cuando te dejas dominar por los sentidos, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que otros dicen, por lo que otros pueden estar palpando. Incluso tú puedes estar palpando por tus emociones o por lo que tu razón dicta. Entonces, dos maneras de vivir en este mundo: es por fe en Dios, en su palabra, o andamos por vista en todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y la razón. Andar en fe es el primer aspecto, es el premio del supremo llamamiento por el cual hemos sido alcanzados por Cristo. Todas las personas en este mundo se conducen y actúan en su diario vivir de acuerdo a las metas y objetivos que se tracen. ¿Cómo qué? Como perder peso, como aprender otro idioma, ¿verdad?, como estudiar una especialización, como adquirir un bien material. Y la mayoría de los casos, estas personas la llevan a cabo dentro de lo que consideran su propio haber, es decir, en pos de aquello que su razón o sus emociones lo dictan, y lo hacen con un buen fin. Ese buen fin es que sean mejoradas sus oportunidades, ¿verdad?,
con lo que le están planteando las circunstancias o el momento en el cual están viviendo o lo que dicta el mundo. Y esto no está mal. Este caminar está determinado por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que palpan, de acuerdo a las circunstancias que les rodean. Y toman decisiones por los sentidos. Es decir, las personas que andan por vista es las que están viviendo por el aquí y el ahora, esperando que su futuro les sonría bien. Pero es algo incierto porque están determinados por la razón. Entonces, el andar por la razón es andar por vista. Como creyentes, también nosotros tenemos metas, objetivos, ¿verdad?, que nos trazamos en nuestro diario vivir. Pero a diferencia de los otros que toman las decisiones de acuerdo a su propia prudencia, de acuerdo a lo que la razón les dicte, nosotros buscamos esa sabiduría de lo alto, ¿verdad?, confiando en la palabra del Señor, siendo obedientes y acertados en la manera de actuar. Es decir, que andamos por fe cuando buscamos esa voluntad del Señor para nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, te la voy a leer en la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Dice así Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia prudencia. Ten en cuenta, sabiduría, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Salmos 25, versículos 4 y 5, también de la palabra Dios habla a todos, dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirás, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Así que fundamentado en esta verdad, andamos en fe cuando nos apoyamos en lo que la palabra determine según su voluntad, en su voluntad para con nosotros. Sabemos que esto depende del creer, porque no es de la capacidad que tengamos, sino de lo que la palabra del Señor determina para nuestra vida. Dice la palabra que por la fe fue creado todo lo que fue hecho, de lo que no se veía, ya que la fe es la convicción de lo que no se ve. Todo lo creado surgió de la palabra de Dios cuando no existía nada. Así que nadie puede decir que vive por fe si no cree lo que no ve. Y esto, mis amados, es lo que quiere el Señor en esta noche. Que alumbre los ojos de tu entendimiento a través del Espíritu Santo, que eso lo voy a explicar más adelante, para que nuestra visión esté enfocada con lo que Dios ha determinado en su palabra, porque sabemos que en su palabra la voluntad de Dios es clara. Dice que es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando ajustamos nuestra visión a lo que somos realmente, somos seres espirituales, somos seres que tenemos la capacidad de escuchar y de ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ese ajustar tiene que ver con el supremo llamamiento, ese llamamiento que Pablo más adelante en los Filipenses vamos a leerlo y va a describir qué es ese supremo llamamiento y por qué nosotros andamos por fe y no por vista. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 3, de los versículos 12 al 14, dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea que Pablo comprendía que Dios lo había sacado o lo había rescatado de las tinieblas, lo había rescatado de ese andar por vista para entrar, por decirlo así, en una nueva esfera. Esa esfera cierta y verdadera como que tú hoy me estás viendo, que es la esfera espiritual. Y Pablo había entendido eso. Pablo sabía que su vida no estaba determinada por lo que sus sentidos,
por lo que sus emociones o por lo que su razón determinara, sino que había algo que él tenía que perseguir. Había algo que él estaba de manera incansable persiguiendo todos los días de su vida, porque él estaba también, como cualquier otra persona, enfocado en objetivos y metas, no basado en esta tierra, no basado en lo que la vista determinara para su vida, sino basado en el propósito que Dios había establecido para su vida. Así que entonces, cuando Pablo dice que Cristo lo conquistó, que Cristo fue el que lo llevó a otra dimensión espiritual, él lo que está diciendo, y viene de una palabra griega que se llama catalambano, que significa conquistar, tomar a alguien con el fin de hacerlo su propiedad, pero en beneficio del que es conquistado. Es lo que hizo Cristo al salvarnos a nosotros, a través de la salvación, esa salvación que tú y yo obtuvimos por la fe, porque se trata de fe. No podemos, creemos, o más bien creemos en un Dios invisible. Sabemos que el reino de Dios es un Dios invisible, pero que tenemos la certeza en nuestro corazón porque creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra para rescatarnos y salvarnos y para que tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Entonces, no solo es importante tener una meta, sino también permanecer fielmente aferrados a ella. Cuando yo digo que ando por fe, estoy persiguiendo ese supremo llamamiento que fue otorgado por Cristo. ¿Y qué significa ese supremo llamamiento? Es decir, tener conciencia que a través de la fe nosotros alcanzamos lo que Dios ha prometido en su palabra. Es decir, es considerar que todo lo que esta tierra, todo lo que nuestros sentidos están viendo, ahora que el mundo anda convulsionado, que la gente no sabe qué hacer, que la gente se encuentra insegura, que hoy la economía sube, mañana baja, todo es incierto. Nosotros tenemos la certeza. ¿Por qué tenemos una certeza y una convicción inamovible? Porque sabemos que Dios nos ha trasladado a la esfera espiritual, a una esfera donde nosotros vemos las cosas, pero desde la perspectiva de Dios. Así que en esta fe, el andar por fe, es que nosotros conocemos más a Dios. Es el nivel de la estatura del varón perfecto. Es aquello por lo cual nosotros sabemos que no es temporal, sino que permanece para siempre. Así que tú tienes una meta en esta noche, tú tienes un objetivo, tú estás pensando en tomar decisiones. Recuerda que es vital que si andas por fe es porque has decidido creer la palabra del Señor como lo habíamos leído en Proverbios y en el Salmo 25, ¿verdad? O sea, confiar plenamente que Dios es el que endereza nuestras veredas, que la palabra es la que alumbra nuestro camino, que es la palabra que es Cristo mismo, el que da testimonio de si vamos a tomar la decisión de manera acertada o no. O si es por vista, cuando yo veo que las circunstancias y los problemas me presionan o yo me dejo más bien seducir por ellos y actúo de manera voluntaria, de manera precipitada, y entonces me estoy dejando llevar por vista. Pero hoy el Señor te está diciendo, si eres creyente, si eres hijo mío, si me aceptaste como el Salvador de tu vida, tú andas por vista y no andas por fe, porque hay un supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento no es más que saber que hay una vida por encima de lo natural. Es decir, estamos arriba de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Y ese llamado es vertical, es decir, es de Dios con el hombre. Es de Dios contigo como hijo que eres amado. El segundo aspecto es andar en fe, es perseverar en mi convicción. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos anima a perseverar. Nos anima a perseverar en fe en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Pues perseverar se define como mantenerse constante
en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. La perseverancia es reconocida como un valor, es algo que uno adquiere y es algo que uno se propone o se dispone o se desarrolla la perseverancia en nuestra vida de manera que estamos ahí de manera insistente, de manera repetitiva, pero no golpeando a la aventura, no, sino sabiendo que aunque pase el tiempo, que aunque pase, digamos, el tiempo cronológico, estamos convencidos, perseveramos, estamos firmes. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Un ejemplo de eso es Sara, ¿verdad? Sara a los 90 años tiene un hijo y uno dice, pero eso es imposible, pero ella creyó. Así como Abraham creyó, ella también creyó y está dentro de los héroes de la fe. O sea, ella fue perseverante, insistió. Cada momento que el tiempo pasaba, ella decía, yo creo lo que tu palabra dice. Tú me has dicho que yo voy a tener un hijo y yo creo a lo que tú me estás diciendo, Señor, aunque mi vista me esté determinando que ya la costumbre se me fue, que ya el tiempo ha pasado, que ya no tengo las fuerzas necesarias. Yo estoy creyendo en ti, estoy creyendo en el invisible. Y esa es la manera de nosotros de perseverar en aquello que Dios nos ha dicho. Así que, ante todo, el llamado de Dios es a perseverar ¿en qué? En la fe. Porque la fe es lo que sostiene todo lo que es, digamos, la base de nuestra cristiandad. Para lograrlo, tenemos que tener claro qué es la fe. Y Hebreos 11:1 nos explica, nos da una descripción de lo que es la fe. Y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo encontramos dos palabras clave. Una es certeza y otra es convicción. Mira lo que es certeza. Certeza es la seguridad de que Dios obrará conforme a lo que ha prometido y que solo es cuestión de tiempo para que lo veamos. Voy a repetirlo nuevamente. Certeza es la seguridad de que Dios obrará conforme a lo que ha prometido y que solo es cuestión de tiempo para que lo veamos. Es decir, Sara, en el ejemplo que te coloqué, tenía la certeza por la fe que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Mientras que la convicción hace referencia a una fuerza que me motiva o me mueve aun cuando no vea el obrar de Dios en ese momento. Convicción hace referencia a una fuerza que me motiva o me mueve aun cuando no vea el obrar de Dios en este momento. Sara tenía tanto la certeza como la convicción. Y esta fuerza que nos mueve a nosotros, aun cuando no veamos de manera tangible el obrar de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Sara tenía en este ejemplo tanto la certeza como la convicción, porque ella creyó, ella fue perseverante hasta ver el cumplimiento. Y cuando vio el cumplimiento, era la convicción manifiesta de esa certeza, de algo que no veía, de algo que no estaba tangible, pero que lo vio en la vida de Isaac. Así que la fe se sostiene en dos columnas. No solamente la certeza y la convicción, sino que se cimienta en dos columnas o verdades firmes. Ambas son indispensables y las cuales están claramente señaladas en Hebreos 1 y 6. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea que la primera columna de la fe es creer que Dios existe. Y la segunda es, y que Él es remunerador o galardonador de los que le buscan. Es la segunda columna sobre la cual la fe descansa. El que Él existe y que Él es remunerador. Es decir, Dios existe y Él es real.
Sabemos que Él es todopoderoso, que Él es todo suficiente, que Él gobierna y que en mi vida solo acontece lo que Él permite y punto. O sea, no hay razonamiento, no hay pensamiento que exceda sobre todo eso. Recuerden que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Tú me dirás, pero yo paso por momentos difíciles, pero aún por esos momentos difíciles sabemos que Dios existe. Y esa es una columna que tú y yo debemos reforzar todos los días de nuestra vida. Y la segunda, que Él es remunerador, es decir, es saber que Dios es bueno siempre, siempre y siempre. Dios es bueno. Tú puedes repetir en tu vida y en mi vida, en tu vida, diciendo, no importando las circunstancias, porque recuerda que no andamos por vista, sino es por fe. Dios es bueno siempre, siempre y siempre. Que Él conoce el final de tu historia, la cual Él, aunque no sabemos cómo termine, sabemos que siempre obrará para bien. Así que la fe verdadera nos ayuda a interpretar las circunstancias de nuestra vida, no por cómo nos sentimos en el momento o como por lo que lucen las circunstancias, sino por quién es Dios. Así que analizas tus circunstancias en este momento y si sabes que Él existe, que Él es bueno, siempre, 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 que Él galardona a aquellos que perseveran en la fe, entonces tú puedes descubrir si estás andando o en este momento estás andando o estás tomando decisiones por la vista o por la fe. Porque la fe te va a ayudar a interpretar, te va a aclarar los sentimientos, te va a demostrar a ti si prevalece más la fe o tus emociones. Mira lo que nos cuenta la palabra, una historia bien interesante en el primer libro de Samuel, y es la historia de Ana, una mujer que su circunstancia era que era estéril, tenía un esposo que la amaba mucho, que era Elcana, y Elcana tenía otra mujer que era Penina, y Penina tenía hijos, así que había unas rencillas en estas dos mujeres porque Ana se sentía frustrada, Ana quería ser madre, y entonces llega un momento en la cual ella se acerca al templo y está el profeta Elí y dice que ella con amargura de su corazón ora a Dios y dice que ella quiere un hijo. Ella le presenta su petición al Señor y Elí, que la está viendo, que es el sacerdote, Elí quiere que ella está ebria. Así que Ana le dice, no, Señor, no me tomes por una mujer impura o impía. Yo lo que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y luego entonces Elí le dice, bueno, entonces conforme a tu petición te sea hecho. Y ella dice la palabra que ella hace tres cosas que nos muestran cómo persevera en la fe. Y esas tres cosas es que lo primero es que tomó su camino. En el versículo 9 y 10 dice que ella toma su camino y al escuchar, recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que al escuchar lo que Elí le dijo, en este caso el profeta, en este caso la palabra de Dios, lo que él le dice que ella se levanta y avanza. Así que cuando tienes fe, retomas lo que dejaste por desánimo. Dios te dice, levántate y camina, no te desvíes más, avanza hasta lograr que tu fe te ha puesto, o sea, lo que te ha puesto por delante, adquiérelo o tómalo en la perseverancia, no por las emociones, no por lo que te dictan las circunstancias, sino por lo que la palabra del Señor nos dice. El segundo aspecto que Ana dice que ella comió, significa que recuperó el deseo de vivir. O sea, dejó atrás la queja, dejó atrás la amargura y algo nuevo tuvo que suceder en la vida de Ana para que ella pudiera comer, porque antes decía que estaba llena de amargura. Y bueno, cuando uno está en un proceso de amargura, lo que uno deja de hacer es comer, ¿verdad? Y entonces Ana recupera ese deseo de vivir. Así que cuando fracasamos en algo, lo que viene a nuestra mente es morir, decir ya no podemos,
ya esto no va a funcionar, es que yo creo que Dios no me va a ayudar, es que porque si Dios sabía lo que yo quería, ¿por qué me permitió no tenerlo? Son como los pensamientos que el desánimo comienza a ganarnos para menguar nuestra fe. Pero nuestra razón para vivir siempre debe ser el Señor. Porque recuerda que no nos fiamos de nuestra propia prudencia, sino que avanzamos frente a lo que la palabra del Señor nos dice. Así que si tenemos la fe puesta en Él, nada nos quitará el deseo de seguir adelante. Y es eso, mis amados. Pablo también lo decía, no es que lo haya alcanzado todo, sino que dejo atrás el pasado y avanzo. Si ayer fracasaste, no es un momento para que en el día de hoy y antes que termines, levántate en el nombre de Jesús. Apóyate en lo que Dios dice. Toma la palabra, cree la palabra, vive la palabra. Actúa por lo que la palabra dice y no por lo que las circunstancias te están determinando. Y lo tercero es que Ana ya no estaba triste, porque cuando tú comes, se supone que recuperas las fuerzas, ¿verdad? Y entonces la fe devolvió el optimismo a Ana. Y incluso antes de ver los resultados finales, porque cuando ella come, todavía no había quedado embarazada de Samuel. Y entonces nosotros sabemos que llorar a veces nos ayuda a desahogarnos, pero el llorar no resuelve los problemas. El llanto no resuelve las circunstancias que estamos viviendo. Pero la fe nos ayuda a mantener en control nuestras emociones. Se vale llorar, pero no se vale tomar decisiones en medio de las emociones. Se vale tomar decisiones en medio de la fe. Cuando crees que vas a recibir lo que anhelas, retomas tu camino. Por eso es que la palabra dice que el Señor es galardonador o remunera a aquellos que tienen fe. Entonces, recobras tu vida y pasa el tiempo, y puede pasar el tiempo, pero tú tienes una convicción en tu corazón que aunque no veas el resultado ahora, sabes que Dios va a obrar en tu vida. Y entonces, esto es lo increíble. Permanecer, andar por fe, es permanecer en nuestra convicción. Es saber que todo obrará para bien a aquellos que amamos al Señor. Y el tercer aspecto es que andar por fe es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Si bien es cierto que a la hora de tomar una decisión entramos en la encrucijada, qué hacer o cómo resolver esto o aquello, o a quién me puedo remitir para que me dé una respuesta segura ante tal situación, son como preguntas que vienen a nuestra mente, pero que la palabra del Señor hoy te da la respuesta en Romanos capítulo 8, versículo 9. Nos dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así que sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y también sabemos que por Romanos 8, que nosotros somos dominados por el Espíritu. Entonces, este texto nos ayuda a diferenciar claramente en nuestra razón si la decisión que vamos a tomar surge de nuestros deseos o de nuestras emociones, o si surge en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo, Cristo lo dejó en esta tierra para que nos condujera a toda verdad, ¿verdad? A saber cuál es la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu revela la confianza en Dios. Es en el momento determinado que aunque la presión te diga ya tienes que tomar la decisión, ya tienes que orar así, tú dices un momento, aunque tenga la presión del mundo, yo no voy a actuar por lo que yo creo, pienso, siento, sino que voy a tomarme el tiempo, a meditar en lo que la palabra dice, y entonces las presiones comienzan a ceder y tú tendrás una clara visión, una clara perspectiva de lo que es andar en el Espíritu, y vas a saber qué es el Espíritu, vas a saber, o más bien vas a tener la convicción que como respuesta el Espíritu te está dando. Así que entonces
Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, de los versículos 3 al 6. Mira lo que dice. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Qué maravilloso es saber que estamos en este mundo, pero que no vivimos por lo que el mundo determina. Vivimos por lo que creemos. Y así que el Espíritu Santo no solo nos guía, nos da también poder. Porque el reto de obedecer a Dios no es posible mediante nuestra fuerza. Tú puedes creer que puedes obedecer a Dios por tu fuerza, pero no es posible. Solo el poder del Espíritu Santo en tu espíritu te da la convicción para tú ceder a tus pensamientos, a tus anhelos y a tus sueños y obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Mira que el Espíritu Santo es en ser guiados, o más bien ser guiados por el Espíritu, es la esencia de vivir en lo sobrenatural. Cuando tú o yo estamos en esa búsqueda intencional de su presencia durante todo el día, vamos a tener una mente que se va a volver a Él, vamos a hacerse más sensibles al Espíritu, vamos a escuchar su voz, vamos a saber que el testigo interior que habita en nosotros nos va a dar la convicción de que lo que nos está diciendo Dios es la verdad. Nos vamos a volver más sensibles a las cosas de Dios y vamos a mirar las situaciones y a las personas desde otra perspectiva. Así que por lo sobrenatural, lo que quiero decir es que hay poderes que operan o que obran en el vivir, en el vivir del cristiano, que está por encima de lo natural, que va más allá. Ese poder está por encima de la enfermedad, está por sobre las leyes naturales. Dios quiere que en esta noche tú seas alguien que vive en lo sobrenatural, es decir, en lo sobrenaturalista, no que vivas más allá, más bien de lo que escuchas o ves. Si Dios abrió el mar rojo, ¿tú crees que Dios abrió el mar rojo? Eso es vivir en lo sobrenatural. Que Dios alimentó a través de los cuervos a un profeta, eso es vivir sobre lo natural. Que multiplicó el aceite y las tinajas de harina en una viuda que no tenía cómo sobrevivir, eso es vivir en lo natural, en lo sobrenatural. Y cuando tú vives en lo sobrenatural, estarás de acuerdo en todo lo que la palabra del Señor te reta. No hay otra manera, mis amados, de caminar en este tiempo si no es en lo sobrenatural. Hay dos ámbitos que operan: lo natural, que es lo visible, que es lo temporal, lo que opera bajo el tiempo, lo que opera bajo el espacio y la materia, y lo sobrenatural, que es en la dimensión en la que estamos nosotros, que ejerce dominio de lo natural. A ese ámbito se accede por la fe y la revelación. Tenemos certeza que Dios suple cualquier de nuestra necesidad, que Dios es todopoderoso, que Él es el Dios omnipotente. Y si tú estás de acuerdo en esta noche, entonces tú estás andando por fe y estás viviendo en lo sobrenatural, en lo que es tu verdad y en lo que Dios ha provisto de antemano para que tú camines en aquello. Así que vamos a orar en esta noche. Recuerda que tú no tienes la mente de alguien que conquista, tú tienes la mente de alguien que camina en lo sobrenatural. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos está revelando qué es andar por fe y qué es lo que es andar por vista. Que tu Espíritu Santo, a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos rescató de nuestra antigua manera de vivir, que estamos influenciados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que veíamos que otras personas
podían hacer, que caminábamos conforme a lo que otras personas podían hacer y no dirigidos bajo la voz de tu Espíritu Santo. Pero hoy tú nos estás dando claridad y hoy le estás dando convencimiento a todos los que nos están escuchando en esta noche de lo que tienen que hacer, Señor. Porque a cada uno de nosotros tú nos diste el más valioso regalo y es la presencia de tu Espíritu Santo para que andemos por fe. Y si en esta noche tú no has conocido al Señor y tú dices, estoy cansado de vivir, estoy en ese ensayo y error en que las cosas no salen como yo espero, es una buena oportunidad para que tú le abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, perdóname porque he caminado bajo mi propia prudencia y no te he tenido en cuenta a ti. Así que hoy te recibo como el Salvador de mi vida. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo por la fe que tú eres el Dios verdadero. Gracias, Señor, te doy en esta noche por todo lo bueno que tú haces, porque milagros están actuando, porque ya tú le estás dando convencimiento a tus hijos de lo que deben hacer. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, antes de terminar, quiero decirles que este sábado 30 de abril, en nuestra congregación Sin Fronteras, tenemos un taller muy especial para los padres, a las 2:30 de la tarde. Y el tema es cómo pastorear a nuestros hijos. Así que si estás interesado, te animo a que te inscribas. A partir de este domingo tenemos personas en nuestro punto de información que te van a dar toda la información acerca de este taller e invita a otros amigos, parientes, que en esas situaciones donde dicen no sé qué hacer con mi hijo, es una buena oportunidad. Así que no siendo más, que la gracia y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.